A ver, pensemos un momento en palabras que usamos todos los días, como ciudadanía o derechos humanos. Nos parecen, bueno, de lo más normal, ¿verdad? Pero ¿de dónde salen? Pues muchas de ellas nacieron del fuego y la furia de uno de los eventos que, literalmente, cambiaron el mundo: la Revolución Francesa. Vamos a ver cómo esas ideas que surgieron entonces siguen definiendo nuestra forma de ver la política y la sociedad hoy en día. Para entender por qué todo saltó por los aires, primero tenemos que mirar el polvorín. A finales del siglo XVIII, Francia, bueno, parecía el centro del mundo, el culmen de la elegancia, pero era solo una fachada. Por dentro, el reino estaba a punto de reventar, carcomido por la desigualdad y las deudas. Para entender esa tensión, solo hay que ver cómo estaba organizada la sociedad. Y este gráfico lo dice todo. Francia estaba dividida en tres estamentos. Por un lado, el clero y la nobleza, que, como vemos, eran un 3% de nada, pero se llevaban todos los privilegios. Y por otro lado, el 97% restante, el llamado tercer estamento, que era, pues, todo el mundo, desde burgueses y comerciantes hasta el campesino más pobre. Y aquí viene lo increíble, la clave de toda esta injusticia. Ese 97% de la gente no solo no tenía casi ningún derecho, sino que además cargaba con prácticamente todos los impuestos del país. Vamos, que una minoría muy pequeña vivía de lujo a costa del esfuerzo de una mayoría inmensa. Pero, ojo, que los impuestos eran solo una parte del problema. En realidad, se estaba cocinando la tormenta perfecta. Por un lado, teníamos una deuda pública gigante, gracias a los lujos de la corte y a las guerras. Por otro, malas cosechas que provocaron un hambre atroz. A eso le sumamos el sistema fiscal que acabamos de ver. Y para rematar, las nuevas ideas de la Ilustración sobre la libertad y los derechos de las personas se extendían sin parar, mientras el rey, Luis XVI, pues no sabía muy bien qué hacer. Un cóctel explosivo. Con todos esos ingredientes en la olla a presión, era solo cuestión de tiempo que estallara. Y estalló. Así que pasamos de las causas a la acción, al momento exacto en que la rabia del pueblo, contenida durante siglos, por fin se desbordó. A partir de aquí, los acontecimientos se precipitan a una velocidad de vértigo. Fijaos, en mayo de 1789, el rey intenta una reforma, pero fracasa. Apenas 2 meses después, ¡boom!, el 14 de julio el pueblo toma la Bastilla. En agosto se proclaman los derechos universales y en solo 3 años, una monarquía con siglos de historia desaparece por completo. Es increíble. Y lo de la toma de la Bastilla es súper interesante por su simbolismo. No es que fuera una gran victoria militar, ¿eh? Dentro apenas había 7 presos. Pero la Bastilla representaba el poder absoluto y arbitrario del rey. Que cayera la Bastilla fue como decir, el rey ya no manda aquí. Fue un golpe psicológico brutal para el antiguo régimen. Y de todo este fervor revolucionario nace el lema que cambiaría el mundo para siempre: libertad, igualdad, fraternidad. Esto no eran solo palabras bonitas, eran los pilares sobre los que se quería construir una sociedad completamente nueva, basada en la razón y en los derechos de las personas. Pero una cosa son los ideales y otra, la realidad. La búsqueda de esa sociedad perfecta a menudo toma caminos muy, muy oscuros. La revolución, en su obsesión por eliminar a sus enemigos, entró en su fase más radical y sangrienta. La promesa de libertad se vio de repente amenazada por la propia revolución. Y aquí tenemos la gran contradicción, la cara y la cruz de la Revolución Francesa. Por un lado tenemos el ideal, esa declaración de derechos tan inspiradora, y por el otro, la terrible realidad del reino del terror de Robespierre, un periodo de paranoia total donde la represión violenta contra cualquiera que pareciera un poco sospechoso se convirtió en la norma. El símbolo de esta época tan oscura fue, sin duda, la guillotina. Las ejecuciones se convirtieron en un espectáculo público, algo diario. Miles de personas consideradas enemigas de la revolución fueron ejecutadas. Hasta el propio rey Luis XVI acabó en la guillotina en 1793, un acto que, claro, dejó en shock a toda Europa. Claro, tanto terror, tanta inestabilidad política, eso no podía durar para siempre. El caos había dejado un vacío de poder enorme. Y Francia, después de una década de luchas, estaba agotada. Estaba lista para aceptar a un hombre fuerte que prometiera una cosa por encima de todo: orden. Y ese hombre fuerte no tardó en aparecer, claro. Un general joven, brillante y ambiciosísimo, Napoleón Bonaparte. Él vio su oportunidad y no la dejó pasar. Dio un golpe de estado rapidísimo en 1799, se hizo con el poder y básicamente dijo: señores, la revolución se ha terminado. Y a partir de ahí empezó a construir su propio imperio sobre las cenizas del viejo mundo. Entonces, después de 10 años de caos, de guerra, de terror, ¿qué cambió de verdad? Pues esta tabla lo resume muy bien.
Se pasó de una monarquía absoluta a la idea de una república, de una sociedad de privilegios a la idea de igualdad ante la ley, y de ser súbditos de un rey a ser ciudadanos con derechos. El cambio fue sísmico, y su impacto en el resto del mundo, bueno, fue inmenso. Y esas ideas echaron raíces muy profundas, porque más allá de los grandes titulares, la revolución dejó cambios súper concretos. Acabó para siempre con los privilegios feudales, extendió por todo el mundo ideas como la libertad de expresión y, por cierto, nos dejó cosas tan prácticas como el sistema métrico decinal. Se convirtió en el modelo a seguir para muchas otras revoluciones y constituciones. En definitiva, si nos tenemos que quedar con una sola cosa, es esta. La Revolución Francesa cambió por completo la idea que se tenía de lo que es una nación. Dejó claro que el poder reside en el pueblo, en los ciudadanos, y que todas las personas nacen con unos derechos que nadie les puede quitar. Y para terminar, nos queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que sigue generando debate hoy. La revolución nos legó los derechos humanos, sí, pero también nos dejó el terror de la guillotina. Y esto nos obliga a reflexionar. ¿Valió la pena pagar ese precio? ¿El fin justifica siempre los medios? Una pregunta muy compleja para un legado que es, desde luego, igual de complejo.